En este día quiero compartir la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, vamos a leer el versículo 7. Génesis capítulo 12, versículo 7. Luego pasamos a Génesis 13, versículo 4. Quiero estar hablando acerca de la necesidad de hombres de altar. Génesis capítulo 12, versículo 7. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Pasamos al capítulo 13, el versículo 4. Le voy a regalar el 3. El 3 se lo voy a regalar. Dice: y volvió por sus jornadas desde el Negué hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, tu misericordia. En esta hora pedimos que tu palabra corra y sea glorificada, que cada vida sea tocada, Señor, pero también sea compelida, Señor, a ser un hombre y una mujer de oración, un hombre y una mujer de estar en la presencia de Dios. Espíritu Santo, pedimos que tú nos asistas y que tu palabra pueda bendecir nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Puede tomar su asiento en este día. Bendito sea el Señor para siempre. Mire, hay algo importante que usted y yo tenemos que saber y entender. Y es que, como hemos dicho en otros sermones que hemos predicado, y es que Dios nos creó a nosotros con un propósito. Dios nos creó a nosotros con una razón de existir. Usted y yo no existimos simple y llanamente para que comamos, trabajemos, durmamos, bebamos. No, Dios no nos creó solamente para eso. Dios nos creó con un propósito específico. Y es importante que usted y yo entendamos la razón por la cual usted y yo estamos sobre esta tierra. Hay preguntas existenciales que el ser humano se ha hecho a través de las edades. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Son preguntas que nos hemos hecho todos los seres humanos. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo le preguntaba siempre a mi mamá, y yo era un niño de 6, 7 años, y una de las preguntas que yo le hacía a ella era: mami, ¿quién creó a Dios? Porque mi mamá me hablaba de que Dios creó todas las cosas. Y yo le pregunté un día: ¿quién creó a Dios? Porque si Él creó todas las cosas, supuestamente alguien tuvo que haberlo creado a Él. Pero qué bueno que la Biblia dice que Dios no tiene creador, porque Él siempre ha existido. Y la palabra de Dios dice que Él habita la eternidad, que Él es el Dios eterno. Y cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de que en la eternidad no hay tiempo, no hay espacio. Por eso Dios es un Dios infinito. Él no se puede medir. Él es inconmensurable. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso usted y yo podemos confiar en Dios, porque Él es el Dios único, vivo y verdadero. Los demás se llaman dioses, pero solamente tienen el nombre de dioses, pero no son dioses verdaderos como el Dios de las Escrituras. Y si hay algo que Dios tiene, es que cuando Dios hace algo, lo hace con una razón, con un propósito. Y el ser humano fue creado por Dios para que tuviera una relación de comunión con Dios. Dijo un autor que Dios creó una habitación en nosotros. Y esa habitación no la puede llenar nadie, nada que no sea la presencia de Dios.
Por eso usted ve que nosotros buscamos placeres, buscamos la satisfacción o la felicidad en el dinero y hacemos cosas para ser felices. Y buscamos cuantas cosas en este mundo para ser felices, para llenar ese vacío existencial que todos nosotros tenemos. Porque Dios nos creó para Él. Dice la Biblia que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. En otras palabras, Dios no existe para nosotros, sino que nosotros existimos. Fuimos creados para Él, para tener comunión con Él, para tener una relación de intimidad, de comunión, de compañerismo con Dios. Por eso cuando usted y yo, nuestra relación con Dios está rota, está quebrantada, nosotros nos sentimos los hombres y mujeres más miserables del mundo. Podemos opacarlo, podemos ocultarlo con educación, con título, con dinero, podemos ocultarlo quizá con la belleza que podemos tener, con la inteligencia que podemos tener, pero en realidad estamos vacíos. Y lamentablemente hay personas que solamente lo que tienen es dinero, pero no tienen paz, no tienen quietud, viven ansiosos, temerosos. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque si hay algo que usted y yo debemos de cultivar es una relación con Dios. Y una relación con Dios no se cultiva, no se construye de la noche a la mañana. Una relación con Dios se construye a través de nosotros tener un diálogo constante con Él. Usted y yo no podemos conocer a una persona si no convivimos con esa persona. Usted me conoce a mí. Oh, el pastor Alexis, el hermano Alexis, sí. Pero cuando usted vive en mi casa una semana, usted va a conocer el carácter de Alexis. Usted va a conocer mis defectos. Usted va a conocer mis virtudes. Usted va a conocer mis luces y mis sombras. Bendito el nombre del Señor. Entonces, nosotros solamente podemos conocer a Dios cuando tenemos una relación con Él a través de la oración. Pero la relación con Dios solamente podemos tenerla a través de Cristo. Cristo es el puente, Cristo es el mediador, Cristo es el instrumento que Dios ha usado para que usted y yo podamos relacionarnos con Dios. Por eso dice 2 Corintios capítulo 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. O sea, Cristo fue que tomó la mano de Dios y la mano del hombre e hizo que la relación del hombre y Dios se restaurara. Gloria al nombre del Señor. Y en este pasaje que hemos leído de Abraham, dice que Abraham edificó un altar al Señor y que allí invocó el nombre del Señor. Déjeme decirle que Abraham, fue el hombre que se convirtió en amigo de Dios y padre de los creyentes. O sea, Dios llamó a Abraham amigo de él. ¿Usted sabe lo que usted es ser amigo de Dios? Todo el mundo quiere ser amigo del rey, del presidente, del funcionario. Pero yo te estoy hablando de ser amigo del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, lleno de gloria, de majestad, del Dios soberano. Yo te estoy hablando de tener una amistad con la autoridad máxima del universo. Con el que dice Daniel capítulo 4, dice que Él hace conforme Él quiere en el ejército del cielo y que no hay nadie que pueda estorbar su mano. Aleluya. Yo no sé si eso le emociona a usted, pero nadie puede estorbar la obra de Dios. Nadie puede estorbar el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Estoy hablando de una relación, no con cualquier persona, no con cualquier mortal de esta tierra. Sus palabras salen y en un momento perecen sus pensamientos. Abraham cultivó una relación de Dios a tal magnitud, en Génesis capítulo 18, 19, cuando Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra por causa del pecado que había en esa ciudad. Porque déjeme decirle que el juicio de Dios llega a una nación, llega a la vida de un hombre, de una mujer o de una familia, cuando el grado de corrupción y de pecado ya Dios no lo puede tolerar más. El juicio de Dios cae sobre los pueblos cuando la injusticia llega a un nivel que ya Dios no la puede tolerar más. Por eso la palabra de Dios dice
¿Y qué pide Dios de ti, oh hombre? Dios pide que te humille delante de Él y que haga justicia. Cuando nosotros somos injustos, estamos, ¿qué? Atesorando el juicio de Dios para nosotros. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Porque ellos son religiosos, ellos se saben la ley, ellos hablan muy bonito, pero lo que ellos dicen está muy lejos de lo que ellos hacen. ¿Le ha pasado eso a usted, que muchas veces hay personas que hablan de Dios, pero su vida dice todo lo contrario? No es hablar solamente, es vivir. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Abraham se convirtió en amigo de Dios. Mire, si hay algo que usted y yo tenemos que cultivar, es una relación con Dios a tal magnitud que cuando su voz se escuche en el cielo, Dios incline su oído para escucharle. Todo el mundo quiere ser famoso en esta tierra. Pero déjame decirte que hay mucha gente que son famosos en esta tierra, pero no son conocidos en el cielo. Yo no sé si tú quieres ser anónimo en la tierra, pero conocido en el cielo. Yo mejor quiero ser anónimo en la tierra, pero conocido en el cielo. Bendito el nombre del Señor. Porque cuando tú eres conocido en el cielo, la tierra se mueve a tu favor por orden del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le dijo en Génesis, dice, ¿encubriré yo esto a mi amigo Abraham? Lo que voy a hacer. Oiga esto. Dios dice que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, pero dice, no voy a hacer esto sin decírselo a mi amigo Abraham. Porque ¿sabes algo? Tu amigo es el que sabe tu secreto. Amén. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ya no lo llamaré más siervo, sino amigo. Porque ustedes habéis estado conmigo en mis pruebas. En mis momentos difíciles, ustedes han estado conmigo. Ustedes son mis amigos. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos quieren ser amigos del Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira, cuando tú eres amigo de Dios, Dios saca la cara por ti. Cuando tú eres amigo de Dios, aleluya, Dios va a estar contigo todo el tiempo. Porque si hay algo que tiene Dios, es que Dios es fiel. Había un anciano en la iglesia cuando yo estaba más joven que cantaba un himno muy famoso que decía, que reza así, dice, amigo no es el que busca tu dinero, tampoco aquel que te desprecia luego, solo es amigo Jesús que está en el cielo, es amigo ayer, amigo hoy y amigo siempre. Fíjese que Jesús es tan fiel que Judas lo fue a entregar y Jesús le dijo, amigo. Jesús le dijo amigo a Judas. Porque el amigo ha de mostrarse amigo. Tú no puedes tener amigos si tú no te muestras amigo. La otra persona tiene que ver que tú eres fiel, que tú eres leal, que tú en realidad eres amigo, para entonces él mostrarse amigo o ella mostrarse amiga. ¿Está aquí conmigo o se fue? Amén. Entonces, Abraham era un constructor de altares. Abraham era un hombre de oración. Mira, hermano, es lamentable que hoy en día escasean los hombres y mujeres de altar, de oración. No es que no lo haya, hay hombres y mujeres de oración. Pero es lamentable que en muchas de nuestras congregaciones el culto de oración brilla por su ausencia. La gente no le da importancia al orar. La gente muchas veces piensa que un servicio tiene que ser solamente cuando palmeteamos, cuando tocamos el pandero, cuando brincamos, cuando palmeteamos. Eso es parte del servicio. Pero también la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos que la iglesia hacía oración, que la iglesia oraba, que Pedro y Juan iban a las 3 de la tarde todos los días a la hora de la oración. Fíjese, la primera iglesia, la iglesia nació bajo oración. Pero no solamente eso, tu maestro, tu salvador, mi salvador, era un hombre de oración. Todo lo que fluía de la vida de Jesús, la virtud, el poder, la unción, como tú quieras llamarle, fluía de una relación, de una conexión que él tenía con su Padre Celestial. Amén.
Alabado sea el nombre del Señor. Y a veces no le damos importancia a lo que es nuestra vida de oración. Mejor preferimos estar en un activismo religioso que estar en la quietud, en la presencia de Dios. Aprendí algo con Omaira Álvarez. Ella dice que mientras más tú oras, menos trabajas. Sí. Cuando tú oras, entonces Dios te da la sabiduría, la capacidad. Dios te guía. Tú sientes el peso de la presencia de Dios sobre ti para guiarte, para iluminarte. Bendito el nombre del Señor. ¿Tú sabes que muchas veces hombres y mujeres caen en pecado? Cuando un avión va a caer, no cae en 3 segundos. No. Tú lo ves volando, 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 pero no es volando, es cayendo que está. Cuando se le apaga un motor, cuando se le incendia una turbina, y tú lo ves volando, y dices, oh, mira ese avión volando. No, no es volando, es que está cayendo. Las caídas no vienen de la noche a la mañana, vienen cuando nosotros nos empezamos a alejar del lugar de la oración, cuando nosotros empezamos a alejarnos del lugar secreto donde nosotros hablamos con Dios, donde nosotros nos relacionamos con Dios, donde nosotros adoramos a Dios íntimamente, secretamente. Por eso el cristiano que no ora es un cristiano que está propenso a caer en la tentación. El cristiano que no ora, que no busca a Dios, que no se vence a sí mismo. Porque le voy a decir una cosa. No es fácil pasar una hora orando. Martín Lutero decía que el orar era como un trabajo, era una batalla. Y los primeros minutos son cruciales. Los primeros minutos de la oración son cruciales. Estoy pensando en el nieto, en la mujer, en la habichuela que tú dejaste en la nevera, si dejaste la televisión prendida, en esto, en aquello. ¿Cuántos pensamientos? En el bill que tiene que pagar, que se cumple mañana, O sea, es una batalla. Usted está aquí conmigo, se fue. Amén. Yo quiero que usted entienda que usted y yo como creyentes tenemos que orar. Yo no voy a insistir en esto, yo lo voy a invitar a usted a orar. Yo sé que quizá usted muchas veces no va a querer, pero a mí no me importa. Yo lo hago por su bien. ¿Usted cree que yo quiero orar? Muchas veces no, a veces yo no quiero orar. ¿Usted cree que es bueno levantarse a las 5 o a las 4 de la mañana a orar? No, me gustaría quedarme acostado. Pero mi espíritu, mi alma tiene una necesidad imperante. Y es que si no hablo con Dios, no recibo de Él, no recibo su fortaleza, no recibo su guianza, bendito el nombre del Señor. Por eso Abraham era un hombre que hablaba con Dios. O sea, cuando Dios se le aparecía y le otorgaba una bendición, una promesa, una comisión, él construía un altar. Cuando Dios se le aparecía a Abraham, se le revelaba a Abraham hacía un altar de adoración y de oración. Dice la Biblia que Abraham invocaba el nombre del Señor. Hermano, si hay algo que nosotros tenemos muchas veces es que tocamos todas las puertas. Y la última puerta que tocamos es la puerta del trono de la gracia. Hablamos con todo el mundo, hacemos 21,000 diligencias. Y ya cuando nos sentimos agotados y fracasados, entre comillas, recurrimos a Dios. Pero ¿por qué entonces primero no vamos a Dios primeramente? Y nos evitamos el cansancio, nos evitamos la carga, nos evitamos la ansiedad. Bendito el nombre del Señor. En este día yo quiero, aleluya, motivarte a que tú tengas a Dios en primer lugar. Y de que tú primeramente busques a Dios en oración. Bendito el nombre del Señor. Así como lo hacía Abraham. Todos necesitamos ser constructores de altar. Usted debe de construir, usted debe de hacer de su vida un altar. Su vida debe ser un altar. De hecho, es un altar. Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que el que destruye el templo del Señor, el Señor lo va a destruir a él. Usted y yo hemos sido creados, como dije al principio, para ser el habitáculo de Dios, para ser el lugar
el lugar donde Dios pueda morar en nosotros. Porque pasa, el pecado como es engañoso, dice, no, métele droga, métele alcohol, métele baile, métele placeres, métele esto. No, y siempre tenemos el mismo vacío. Pero cuando tú dejas que el Señor entre a tu corazón, la cosa cambia. Gloria al nombre del Señor. Somos altares. Como dice el himno, yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de la gloria de Dios. Amén. Ser portador de la gloria de Dios es cargar la presencia de Dios, es cargar la presencia del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, es tener o reflejar el carácter de Cristo a través de nuestras vidas. En otras palabras, es que Cristo pueda vivir su vida en nosotros y que nosotros dejemos de vivir nuestra vida y que Él viva la vida de Él. Bendito el nombre del Señor. La Biblia no nos dice mucho sobre estos altares que Abraham construyó, porque no es importante que sepamos todo sobre su construcción. Sin embargo, simbolizan una gran verdad y señalan una necesidad básica en nuestras vidas. Abraham construía altares cuando adoraba y cuando se mudaba de un lugar a otro. Es lamentable que muchas veces hay personas que se mudan de un lugar a otro y no buscan una iglesia para congregarse. Te dirá, no, pastor, yo no tengo que buscar, no. Debe de estar en una comunidad de fe, donde tú puedas crecer, donde tú puedas ser ministrado, donde tú puedas ejercer los dones y talentos que Dios te ha dado. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es un altar? Para nosotros los cristianos, un altar puede ser un lugar, una actitud o un momento en el que nuestros pensamientos y emociones se dirigen hacia Dios. Eso es un altar. Ahora mismo nosotros hemos hecho un altar en este lugar. Donde quiera que tú estés, tú puedes hacer un altar. Por eso iglesia no son las cuatro paredes. Iglesia es el lugar donde quiera que tú y yo nos reunamos. Por eso el Señor dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. O sea que si nosotros saliéramos de este local, hiciéramos el culto en el parqueo o en un parque, esa es la iglesia. Que de hecho no está mala la idea de dar un culto allá afuera en el parqueo, un domingo. En el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, usted tiene que entender que Dios es espíritu y que altar es una actitud o un momento en el que nuestros pensamientos y emociones se dirigen hacia Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice Juan 4:24. No tenemos que estar en un lugar específico para poder adorar, porque Dios es un espíritu que no puede ser restringido a un lugar específico. Hay gente que cree que no, porque en ese lugar es que se siente la presencia de Dios. No, la presencia de Dios se siente ahí porque tú la cargas, porque yo la cargo. Y como nosotros le adoramos, dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y si su pueblo está reunido en un lugar, donde quiera que sea, Dios se va a manifestar. A veces le atribuimos a lugares, a ciertos lugares, como ciertas atribuciones, ciertas virtudes. No es el lugar, es la persona que se congregan ahí en ese lugar. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Está aquí conmigo? Se fue. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque el hombre está limitado a un lugar a la vez, también es un espíritu y puede adorar a Dios en cualquier momento o lugar. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios es el Dios de los espíritus. O sea, Pablo dice en Romanos 1, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo en mi espíritu. O sea que tú y yo nos relacionamos con Dios a través de ese espíritu que Él creó para que tú y yo podamos tener comunión con Él. Lo que tiene comunión con Dios, o lo que puede comunicarse con Dios, es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Por eso la Biblia dice en el libro de Job, dice que el soplo del Altísimo nos hace que entendamos. O sea, el espíritu humano que Dios creó es el habitáculo, es la habitación de Dios. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 8, dice que el Espíritu del Señor da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y 1 Corintios 6 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Por eso el Espíritu Santo puede tener habitación en nosotros. O sea, puede machear, puede
armonizar, porque hay una semejanza. Recuerde que hay tres espíritus: el espíritu de Dios, el espíritu humano que se parece al de Dios y el espíritu de error. Tres espíritus. Por eso usted ve que hay mucha gente que está profetizando, pero está profetizando de su propio espíritu, no del espíritu de Dios. Dios le dice a Jeremías: esos profetas que están profetizando lo están haciendo de su propia inspiración. Yo no le he dado palabra, no soy yo que lo estoy usando. Pero tenemos que discernir quién es que está hablando: o el espíritu de Dios, el espíritu humano o el espíritu de error. Gloria al nombre del Señor. ¿Está aquí conmigo? Se fue. Por eso necesitamos construir altares que nos convoquen al santo privilegio de la oración. Mire, el orar es un privilegio. Y yo no sé a usted, pero cuando yo empiezo a orar, al principio es como una lucha, pero de repente como que le entra a uno como unas, como dicen en mi país, como una seguidilla, como cuando usted come Doritos. El anuncio es gratis. Eso tiene un químico que usted se lo da a los niños, y los niños lo que quieren es eso, y se vuelven adictos a eso. A las papitas, a los Doritos. Pero no porque eso es bueno, sino porque lo hacen para que le dé adicción a la persona. Entonces, la oración, tú y yo debemos de ser adictos a la oración. Tú y yo debemos de ser adictos a Dios. Amén. Aleluya. Sí, como dijo un cubano, usted tiene que tener una terquedad santa por Dios. Bendito sea Dios para siempre. Necesitamos construir altares que nos convoquen al santo privilegio de la oración. Esto casi no se habla, no se predica, porque la gente lo que quiere es adrenalina, emoción. Pero déjame decirte que cuando yo te emociono, la emoción es algo que es como el chocolate que sube, pero tiene que bajar. Pero cuando tú eres un hombre de la palabra, una mujer de la palabra, una mujer de oración, un hombre de oración, tú vas a tener el peso de la presencia de Dios en tu vida. Y cuando llegue, aleluya, la tribulación, cuando llegue la dificultad, cuando llegue la tentación a tu vida, tú no vas a sucumbir, porque tu confianza no está puesta en lo emocional, sino que está puesta en la objetividad de la palabra y la promesa de Dios. Den un aplauso al Señor. Cuando nosotros hacemos altares, vamos a descubrir que esos lugares se convierten en oportunidades para ofrecer a Dios la alabanza de nuestros corazones y labios. Mire, nosotros tenemos tiempo para todo. Para todo tenemos tiempo. Muchas veces tenemos tiempo para todo, menos para Dios. Y yo no le estoy diciendo a usted que el tiempo para Dios es cuando usted viene a la iglesia. No. Usted viene a congregarse para usted hacer en público lo que supuestamente usted está haciendo en privado en su casa. Pero muchas veces hay personas que solamente vienen a nutrirse del sermón del domingo, del sermón de la semana, pero no tienen una disciplina espiritual en su casa, de leer la Biblia, de orar, de sacar un tiempo de adoración, de alabar a Dios, de que Dios le pueda ministrar a ellos, de que Dios pueda tratar con ellos a través de sus palabras. Por eso hay muchos cristianos que son famélicos, están débiles, no crecen, se mantienen en ese mismo círculo vicioso, porque dependen del sermón del domingo. Tú y yo no podemos depender solamente del sermón del domingo. Nosotros también tenemos que alimentarnos personalmente de la palabra de Dios. Tenemos que tener un tiempo, un altar personal para que nosotros podamos ser alimentados por Dios mismo a través de su palabra. Pero tú ves que hay cristianos que un día están allá y otro día están aquí y otro día están aquí. Yo le pregunto, ¿usted deja de comer? ¿Usted come todos los días? Hay algunos que comen 4 veces y hasta 5 veces al día. Entonces su espíritu necesita comer. Su espíritu, su alma necesita ser disciplinada, su alma necesita ser educada, su espíritu necesita ser fortalecido. Y lo único que fortalece el espíritu humano es la palabra de Dios. Por eso Jesús dice en Juan
Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo único que alimenta al ser humano espiritualmente es la palabra de Dios. Por eso Juan 6:63 dice: las palabras que yo les he hablado a ustedes son espíritu y son vida. O sea que la palabra de Dios es espíritu. Y como la palabra de Dios es espíritu y usted es una persona espiritual, en realidad, usted tiene espíritu en mi cuerpo. Pero en realidad Dios trata con nosotros a través del espíritu que Él puso en nosotros. Entonces ese espíritu, como dice Génesis 2:7, dice que creó Dios al hombre, dice que hizo un muñeco de barro y dice que sopló Dios, dice que sopló en él y fue el hombre un ser viviente. O sea, fíjese que ese soplo que usted tiene salió de la boca de Dios. Óigame bien. Lo que quiere decir que solamente algo que procede de Dios es que puede sustentar y alimentar eso que se llama el espíritu. Y lo único que puede sustentar el espíritu humano, fortalecerlo, alimentarlo, mantenerlo fuerte, es la palabra de Dios. Pero lamentablemente tenemos muchos cristianos que son almáticos. ¿Y qué es un cristiano almático? Bueno, una persona que vamos a la iglesia para sentir solamente. Pastor, ¿y usted está en contra de eso? No, jamás. Dios me libre. Dios nos creó con emociones para que podamos disfrutar de la creación, para que podamos disfrutar de todo lo que Él ha creado. Pero las emociones no son las que deben dirigir nuestra vida, ni deben ser el propósito por el cual nosotros vamos al templo o adoramos a Dios. El objetivo de servir a Dios, de venir a congregarnos, de estar en una comunidad de fe, es que podamos crecer espiritualmente, de que podamos adorar a Dios y conocer a ese Dios para darlo a conocer entonces a otros. Porque usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. Solamente podemos dar a conocer a Dios cuando nosotros íntimamente ya lo hemos conocido o lo estamos conociendo. Bendito el nombre del Señor. ¿Usted está aquí conmigo? Amén. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque yo quiero que tu fe esté fundada en las promesas de Dios, esté fundada en la palabra de Dios, no en falsas esperanzas, no en falsas promesas. Lo único que te va a alimentar, lo único que te va a hacer un hombre fuerte, una mujer fuerte en Dios, es que tú y yo podamos obedecer la palabra de Dios. Yo sé que no es fácil muchas veces. Yo sé que es una batalla. Pero hermano, por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dice Jesús, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Pablo dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Usted está aquí o se fue? Amén. Entonces, tenemos que convertirnos en altares vivientes. Bendito el nombre del Señor. A medida que dedicamos tiempo a una búsqueda profunda del corazón y a considerar, óigame bien, y a considerar las bendiciones de Dios sobre nosotros, dedicaremos de manera más significativa nuestro tiempo, talentos, tesoros y testimonio a los propósitos de Dios. En la medida en que usted y yo dediquemos tiempo a la oración, a buscar a Dios, las bendiciones de Dios van a estar no solamente sobre nosotros, sino que vamos a dedicarnos de manera más significativa nuestro tiempo, talentos, tesoros y testimonio a los propósitos de Dios. Necesitamos volver al lugar secreto. Por eso, Mateo capítulo 6, cuando Jesús habla de la oración, Jesús dice, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto. Gloria a Dios. Hermano, tú no tienes que saber cuántas horas yo oro. Yo no tengo que saber cuántas horas tú oras. Ahora, sí, tú debes de tener una relación con Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, ni siquiera habéis podido velar conmigo una hora. O sea, ni siquiera una hora.
aunque sea 1 hora, debemos de orar al día. El día tiene 24 horas. Y de 24 horas tú y yo no podemos dedicar ni siquiera 1 para hablar con Dios. Como le decía yo a una persona, si tú duraras hablando con Dios como tú hablas por ese teléfono, tú le dirías al cielo, cielo baja, y el cielo bajaría. Porque lamentablemente el celular es el ídolo de este tiempo. El celular a veces nos quita el tiempo que nosotros debemos de darle a Dios. Pastor, ¿y es pecado usar el celular? No, no he dicho eso. Pero debemos de ser sabios. No puede ser que pasen 24 horas y usted no saque un tiempo para hablar con Dios. No puede ser que el día tenga 24 horas y usted no le dé importancia a pasar un tiempo con el Dios que le amó, le salvó, le perdonó, aleluya, lo redimió y lo hizo su hijo. Y tiene una morada celestial para usted cuando usted parta de esta tierra. ¿Cómo es posible eso, hermano? Bueno, es necesario que usted y yo cultivemos una vida de oración. Porque le voy a decir una cosa, usted puede ser, mire, usted puede ser, saberse la Biblia de Génesis a Apocalipsis, al diablo eso no le importa. Él se la sabe, más que usted y que yo. Se la citó a Jesús. Oiga qué atrevido. A Jesús le citó la Biblia a Satanás en Mateo capítulo 4. ¿Sabe a qué le teme Satanás? A un hombre que practique y obedezca la palabra de Dios y tenga una vida de oración persistente. Porque si tú quieres ser una amenaza para el reino de las tinieblas, solamente tú tienes que doblar tu rodilla ante Dios. El cristiano que ora es una amenaza para el reino de las tinieblas, o para el mundo de las tinieblas, mejor dicho. Por eso tenemos tiempo para todo, pero muchas veces esperamos que el tiempo de oración llegue. No espere que llegue, saque el tiempo. Saca el tiempo. Así como usted saca tiempo para comer, saque tiempo para orar. Saca un tiempo, sea en la mañana, sea en la noche, sea durante el día, momentos cortos de oración, 10 minutos, 15 minutos, para hablar con Dios. Y eso va a hacer que usted y yo podamos ser fortalecidos. Eso va a hacer que usted y yo podamos crecer espiritualmente. Pero no solamente eso, sino que eso va a hacer que usted y yo cultivemos una amistad con Dios y una confianza hacia Él y su palabra. Que Dios nos ayude, mis amados. Amén. Y que podamos ser como Abraham. Ser constructor del país. Que Dios nos ayude. Porque si hay un tiempo en que la iglesia debe de orar, es hoy. Si nosotros supiéramos en realidad cómo está el mundo y lo que se está cociendo en el mundo, en la geopolítica mundial, lo que se está cociendo, mire, usted y yo viviéramos de rodillas, porque el plan que hay es un plan bueno, pero bueno para el mundo, pero no para los que servimos a Dios. Por eso Jesús dijo, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero si el mundo me aborreció a mí, a ustedes también lo va a aborrecer. Y déjeme decirle, Jesús era perfecto. Jesús no le hizo daño a nadie. Sin embargo, el mundo lo aborreció. ¿Sabe por qué lo aborreció? Porque Él era bueno, santo, justo y perfecto. Y el mundo no tolera a un hombre, a una mujer santo, ni íntegro, mucho menos. Porque el sistema del mundo está corrompido. El sistema del mundo está avalado por el engaño, la mentira. Pero el reino de Dios es el reino de la luz, es el reino de verdad, de la verdad. Y Dios es un Dios de verdad. Por eso el sistema de valores de la iglesia va a chocar siempre con los valores del mundo. Porque son muy diametralmente opuestos. Entonces usted y yo tenemos que prepararnos ¿qué? En la oración, en buscar a Dios, en hacer lo correcto.
Bendito el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, mis amados. Que podamos ser una iglesia que ore, una iglesia que ame el lugar de oración, aún en contra de nuestra propia voluntad. Porque déjeme decirles, no muchas veces yo quiero orar. Pero alguien dijo, cuando tú no quieras orar, es el momento en que más tú debes de hacerlo. Gloria a Dios para siempre. Dios me le bendiga, mis amados. Así que yo le insto a usted en este día a que desde hoy, usted pueda sacar un tiempo para hablar con Dios. Para decirle a Dios sus cuitas, sus tristezas. Para decirle a Dios esas cosas que le aquejan. Para usted decirle a Dios esas áreas de su vida que usted sabe que no están bien. Para decirle a Dios acerca de sus debilidades. Claro, Él las sabe. Pero cuando usted se las dice, ayúdame en esto, Señor, fortaléceme en esto, es muy diferente. Porque eso va a ser de beneficio para nosotros. Quiero orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos. Yo te pido, Señor, que tú derrames espíritu de gracia y de oración sobre nosotros en este día. Y que nosotros podamos cultivar una vida de oración. Que podamos cultivar una vida, Señor, de altar. Que podamos nosotros mismos ser un altar tuyo, donde tu presencia more, habite, se manifieste, Señor. Y que podamos ser, Señor, construir una historia contigo. Que podamos construir una historia, Señor, donde podamos ser conocidos en el trono de la gracia, Señor. Así como cuando oraba Elías, así como cuando oraba Pedro, así como cuando oraba Samuel, Job, Daniel, tú le escuchabas, que nosotros también podamos construir una relación a esa magnitud, Señor. Ayúdanos, porque sin ti no podemos hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga en este día, Dios le guarde. Recuerde que somos Centro de Fe, Palabras de Vida, aquí en Anderson, Carolina del Sur, en el 1509 de la North Main Street. Así es que recuerda que los jueves a las 7:30 tenemos servicio de oración y estudio bíblico, y los domingos a las 9:15 tenemos servicio de adoración y predicación. Así que con un aplauso despedimos la transmisión y damos las gracias por haberse conectado a esta transmisión. Gracias y paz.